Vamos a esperar que algunos chicos más se conecten, Agustín, y continúo con la respuesta a tu consulta, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, mientras se va sumando el resto, voy respondiéndote puntualmente. Como vimos nosotros, y como seguramente ustedes también lo vieron en la cátedra del profe Mata, cada área, ¿sí?, tiene su planificación operativa. Su planificación operativa deriva fundamentalmente de la planificación estratégica, o en el caso de que también exista una planificación táctica dentro de la organización. Nosotros acá estamos haciendo referencia a la planificación estratégica, es decir, aquella que es pensada, diseñada para aplicarse a toda la organización. Luego que naturalmente, a partir de la misma, cada área consecutivamente va a diseñar su planificación de tipo operativa, ¿sí? Entonces, haciendo relación a lo que es tu consulta, no todas las áreas van a tener, cuando desarrollan una planificación de tipo operativa, una expresión en términos cuantitativa de la misma, ¿sí? Ejemplo, yo la verdad no tengo ni idea, tengo una estimación mental de lo que significa el valor de la cuota que ustedes pagan, ¿sí?, por ser alumnos de la tecnicatura. Pero ese es un dato que a nosotros, dentro de nuestra planificación, no nos interesa conocer, dado que la planificación que nosotros como docentes llevamos adelante es una planificación de tipo operativa sobre la actividad que tenemos que desarrollar, ¿sí? Y no nos interesa porque naturalmente hacer la tarea que hacemos no tiene impacto desde el punto de vista financiero para quien la hace, ¿sí? Y también, por supuesto, para el nivel superior, en este caso, de quien lo hace. O tal vez para el nivel superior sí, pero para nosotros concretamente no tiene impacto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces la planificación operativa se puede trasladar a los términos financieros, ¿sí? Pero muchas veces u otras veces no es necesario que esto efectivamente tenga su correlato con un presupuesto para lo que significa esa actividad. Por lo tanto, en nuestro quehacer como docentes, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Evaluar el seguimiento de los alumnos que cursan, como les decía, hacer un análisis, saber quiénes son los que se están presentando, no se están presentando, quiénes son los que están presentando sus trabajos prácticos, cómo están evolucionando de trabajo práctico en trabajo práctico, cuál es el nivel de participación que están teniendo en cada una de las clases, quiénes son los alumnos que se muestran más activos en cuanto a las preguntas que formulan, a las dudas que presentan, a cuando el docente le hace alguna pregunta, cómo responden y así sucesivamente, ¿sí? Si bien para alguien puede tener su correlato con, naturalmente, una estimación de un presupuesto o su materialización, mejor dicho, en un presupuesto financiero, para quien les está hablando, por ejemplo, eso no es relevante, ¿sí? A mí no me interesa cuánto deja de ganar o de perder la institución por un alumno que se va o un nuevo alumno que ingresa. A mí lo que me interesa es que mis alumnos conozcan los conceptos que vamos desarrollando, los sepan aplicar. Cuando estamos desarrollando un examen oral o escrito, por ejemplo, sepan explicar el tema, que conozcan esa herramienta o esos conceptos, que naturalmente puedan diseñar los mismos a partir de ejemplos que podamos observar en clases, o bien a partir de una situación real en la cual nos ponemos frente
a una organización específica, y así sucesivamente. Es decir, el presupuesto, el plan operativo que representa, por ejemplo, la asignatura Administración Estratégica, en este caso no tiene su correlato con un presupuesto que la misma deba tener como objetivo cumplir, ¿sí? Por otro lado, sí pueden existir áreas en las cuales el presupuesto financiero sí va a tener una determinada injerencia o un determinado correlato, ¿no? Pero no en todas las áreas operativas esto efectivamente va a terminar sucediendo así, ¿está? Por eso hoy, cuando hablábamos, nos referíamos fundamentalmente a que este análisis que estamos haciendo lo estamos haciendo a nivel estratégico de la organización, es decir, para toda la organización, ¿está? Y como ejemplo estamos tratando de materializar alguna realidad de tipo operativa para ver qué impacto tiene ese presupuesto y esa planificación concreta en términos estratégicos. No sé si alcanzo a responder tu pregunta, Agustín, o te confundí más de lo que No, profe, está claro, gracias. está. Perfecto. Bien. Eh, Nosotros vamos a tener distintos elementos que van a configurar las herramientas financieras que vamos a aplicar en una planificación estratégica, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo algunas el día de hoy. No vamos a ver todas, porque naturalmente, por un lado, no nos dan los tiempos, por otro, porque ustedes ya están trabajando, ya han trabajado también con estas herramientas a lo largo de estos 3 años, están trabajando incluso el día de hoy con alguna de ellas, y aquí en la asignatura no es el propósito que ustedes aprendan sobre las mismas, sino que evalúen, piensen, razonen cómo estas herramientas financieras van a tener su impacto en la elaboración de una planificación estratégica para una organización, ¿sí? Vamos a ir viendo de cada una de ellas un aspecto conceptual muy general, pero por sobre todas las cosas, vamos a ir viendo qué impacto tiene esta herramienta en el todo, en esta planificación estratégica de la que estamos hablando en esta unidad, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar con varios presupuestos dentro de la organización. Fundamentalmente todos estos presupuestos, este que vamos a ver ahora, a continuación, y otros más, el que vamos a ver a continuación, perdón, y otros más que les voy a contar simplemente de manera superficial. Ustedes los van a ver, por un lado, en lo que es la asignatura gestión presupuestaria, financiera y presupuestaria, perdón, y por otro lado también en formulación y evaluación de proyectos. Así que de alguna manera son herramientas que ustedes con mayor o menor profundidad los van a desarrollar en esas asignaturas. Como así también ya los trabajaron el año pasado cuando vieron estadística, cuando vieron matemática financiera, y también, por supuesto, en primer año cuando vieron, por ejemplo, economía, o puntualmente también cuando vieron contabilidad, ¿sí? En ese sentido vamos a recordar incluso esas asignaturas. Por un lado, el presupuesto de ventas es uno de los elementos que van a definir al presupuesto o a los presupuestos que se van a desarrollar en la organización. Cuando ustedes vean, ¿qué están viendo en este momento en formulación y evaluación de proyectos? Estábamos desarrollando estudio de mercado, pero ahora empezamos con estudio técnico de ingeniería sería. Y en el estudio de mercado, ¿qué están viendo concretamente? Perdón, ¿qué estaban viendo hasta hace poquito? Eh, en general analizamos el consumidor, cómo se comportan los consumidores en los mercados.
y las técnicas. ¿Técnicas de qué? Técnicas de proyección subjetivas, que eran 5. ¿Y qué te permiten esas, o qué permiten hacer esas técnicas? Como dijo el compañero, analizar el comportamiento de los consumidores. Ajá, ¿y qué me lleva a analizar eso? ¿Para qué me sirve analizar el comportamiento de los consumidores? En caso de que lance un producto nuevo, digamos, analizar cómo va a ser el impacto de ese producto en los consumidores. Si va a ser consumido, si va a ser rentable y demás. Es decir, lo que ustedes están de alguna manera con esas técnicas tratando de diagnosticar, más que diagnosticar, es proyectar, perdón, es qué va a pasar a partir de que yo lance un determinado producto en el mercado con los consumidores. ¿Cómo van a responder esos consumidores? ¿Están deseosos de adquirir ese producto? Voy a hacer uno más en el mercado. Hay algunos que son muy fuertes y que naturalmente voy a tener que desarrollar alguna técnica específica para que el cliente habituado a otro tipo de producto piense de alguna manera en el mío. Me va a llevar más tiempo de lo previsto probablemente insertarme en el mercado. Voy a tener que invertir muy fuerte en publicidad. Voy a tener que desarrollar nuevas técnicas para llegar a los clientes que otros no los tengan, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas me van a llevar naturalmente a analizar o a determinar lo que es el presupuesto de ventas, ¿sí? Dentro de los múltiples presupuestos que ustedes van a desarrollar, naturalmente también en esta asignatura que es eh, formulación y evaluación de proyectos, el primer presupuesto del cual van a partir siempre va a ser el presupuesto de ventas. Ese presupuesto de ventas va a tener que ver con una demanda, ¿sí?, estimada que ustedes van a tener de su producto o servicio para un cierto periodo de tiempo. Entonces, como allí dice la definición, se refiere a estimar para ese periodo de tiempo cuál va a ser el volumen de ventas que yo voy a desarrollar. Teniendo en cuenta naturalmente un montón de características y circunstancias que hacen al producto o servicio que yo comercialice. No es lo mismo vender naturalmente carne que vender, por ejemplo, helados o vender productos de panadería. Algunos de ellos tienen una cierta estacionalidad vinculada con, por ejemplo, las estaciones del año o periodos del año en el cual ese producto se consuma. Si yo vendo velas, por ejemplo, de tipo religiosas, yo sé que ese producto va a tener un mayor pico de demanda en épocas cercanas a lo que significan, por ejemplo, las actividades o las fechas religiosas, y por otro lado van a disminuir su consumo en épocas que no tengan relación con fechas o momentos de tipo religioso, en el cual se veneran a ciertos santos y demás, como es, componentes de una religión determinada. Entonces, a eso nos referimos con el presupuesto de ventas, es decir, yo para un periodo de tiempo que yo defino con anticipación, por ejemplo, puedo tomar un año, yo puedo decir, bueno, ¿qué cantidad de productos yo voy a vender en una división interna de ese periodo de tiempo? Es decir, si tomo un año, por ejemplo, en los 12 meses. Entonces tengo el mes de enero, febrero, marzo, y así sucesivamente hasta diciembre. Para cada mes yo puedo estimar un volumen de ventas de mis productos y servicios. Y esto, por supuesto, van a estar condicionados por estos factores que mencionábamos recién, ¿sí? Las estacionalidades, las demandas, situaciones específicas vinculadas al producto. Lo mismo que si vendo ropa interior, por ejemplo, y vendo bikinis puntualmente. Bueno, las bikinis, la ropa interior, relativa, por ejemplo, a una estacionalidad que es el verano, se van a vender en una época o fecha cercana al inicio del verano y van a tener su muy baja venta o
nula venta, por ejemplo, en épocas en donde esa estación esté totalmente alejada, ¿sí? Por ejemplo, el otoño o el invierno, ¿sí? Entonces, acá en el presupuesto de venta nosotros vamos a manifestar, por un lado, un presupuesto en términos de cantidades y por el otro lado, un presupuesto en términos de los valores que corresponden a esas cantidades, ¿sí? Entonces, o bien podemos materializarlo en el mismo documento o bien lo podemos materializar en cuadros separados. Pero en esencia estoy, de alguna manera, mostrando exactamente lo mismo. Uno en términos de cantidades y el otro en términos de el valor monetario que corresponden a esas cantidades, ¿sí? Esto me permite de alguna manera conocer qué tipo de ingresos voy a obtener, qué cantidad de ingresos voy a tener, en qué periodo de tiempo, ¿sí? Determinar de manera unitaria también cuánto corresponde al valor de cada una de esas mercancías que yo voy a vender o comercializar. Si tengo un conjunto de bienes, un conjunto de servicios, naturalmente, que son los que yo voy a comercializar, bueno, también voy a poder a partir de este presupuesto de ventas estimar dentro de la participación total de la venta para un periodo de tiempo determinado cuál va a tener una mayor participación y cuál va a tener una menor participación. Si nosotros hacemos este tipo de análisis para otro negocio, por ejemplo, algo muy común que puede ser hoy en día una cafetería y heladería, en donde observamos que son productos complementarios, ¿sí? Naturalmente que si hago este análisis del presupuesto de venta para el mes de enero y febrero, allí la participación de los helados, ¿sí?, en la venta total del mes va a ser mayor que, por ejemplo, para los meses de junio y julio, en donde la participación del café va a ser más notoria que la venta de helado, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a analizar, bueno, no solamente el correlato con lo que decíamos recién, que es la estacionalidad, sino también con respecto a las preferencias del público, que es un poco lo que ustedes estaban marcando recién en este estudio de mercado, ¿sí? Y por supuesto, en función a eso, también determinar de qué manera se va a producir el ingreso de lo que representan esas ventas. ¿Por qué? Porque naturalmente que una organización puede vender bajo esquemas de financiamiento. Estos esquemas pueden ser esquemas propios, esquemas de terceros. Si es un esquema propio, tenemos que definir claramente cómo va a estar comprendido ese esquema propio. Si es un esquema de terceros, también cómo va a estar comprendido ese esquema de terceros. Si estamos vendiendo solamente al contado, bueno, ahí la complejidad de este presupuesto se sintetiza y mucho, porque solamente vamos a tener un solo esquema por el cual el ingreso va a llegar a la organización, ¿sí? Pero supongamos por un momento, y vamos a otro tipo de negocio, como generalmente puede ser una casa de electrodomésticos o un negocio que vende, por ejemplo, motocicletas, ¿sí? Ustedes habrán visto que en este tipo de organizaciones existen estos tres tipos de mecanismos casi de manera simultánea, ¿sí? Una venta al contado, una venta financiada y dentro de esa venta financiada un esquema que es propio de la organización o un esquema que es de un tercero. Cuando nos referimos a un esquema propio, ustedes van a observar, bueno, ahora no tanto, por supuesto, pero cuando esto se vuelva a la normalidad, financiación propia hasta en tantas cuotas sin interés, por ejemplo. ¿Está? Solo con DNI o solo con DNI y recibo de sueldo. Pero hay un elemento ahí fundamental, que es la financiación propia. ¿Está? Eso es cuando la organización establece su propio esquema de financiación. Ahora, cuando tiene que ajustarse un tercero, naturalmente aquí aparecen fundamentalmente las tarjetas de crédito, ¿sí? En donde ahí la organización se adapta naturalmente al esquema de financiación que la entidad financiera con la que habitualmente trabaje le defina, ¿sí? Y en este sentido, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en 3, 6, 12 cuotas sin interés,
a partir de la cuota 12 un esquema fijo, pero con interés, y así sucesivamente, ¿sí? Inclusive algunos días específicos en los cuales esa financiación puede ser realizada, ¿sí? Pero no en todos los casos, por supuesto. Esto naturalmente también, el hecho de tener un presupuesto de ventas nos lleva a tener un presupuesto de costo de ventas. Es decir, bueno, ¿cuál es el costo de realizar esa venta? Y por otro lado, un presupuesto de compras, el cual también, naturalmente, dependiendo del tipo de organización y de la unidad de negocio de que se trate, puede comprender un esquema anterior de presupuesto, que es el presupuesto de producción y de costo de producción. Y el presupuesto de compras lo único que hace es, bueno, en función a ese presupuesto de ventas, tomar lo que se refiere al costo de materias primas y de insumos que se necesitan para producir una determinada cantidad de productos, para elaborarlos, y naturalmente determinar, no solamente en términos de cantidades de unidades, lo que vamos a necesitar para producir, sino también en relación al costo que esas unidades de materiales o de insumos van a tener para producir ese bien o ese servicio, ¿sí? En función a esto, naturalmente, también vamos a tener siempre, cuando hablamos de estos presupuestos, el mismo esquema de apertura de tiempo. Si nosotros desde el principio partimos con un periodo de un horizonte de planeamiento de un año, por ejemplo, para todos los restantes presupuestos siempre va a tener que considerarse el mismo periodo de tiempo, es decir, un año. Y con las mismas aperturas que lo hicimos en el comienzo. Entonces, si yo para mi presupuesto de ventas, que es el primero del que parto, digo que voy a analizar un periodo de 2 meses, ¿sí? Por lo tanto, mis aperturas para ese periodo de un año van a ser bimestrales, voy a en consecuencia tener 6 bimestres. Naturalmente, para el resto de todos los presupuestos que yo elabore, siempre voy a seguir esa misma apertura, ¿sí? También voy a considerar los bimestres. Entonces, en este sentido es fundamental que respetemos siempre la misma apertura de tiempo, ¿sí? El presupuesto de compras no es solamente pensar lo que voy a adquirir como materia prima, como insumo, para afectarlo luego al proceso productivo y que me va a permitir obtener el bien o brindar el servicio, ¿sí? Con respecto a lo que yo pensaba vender. Sino que también es una herramienta que a mí me permite evaluar, ¿sí? Pensar, analizar, ¿de dónde van a salir esas materias primas? ¿Sí? ¿A quién le voy a comprar esas materias primas? ¿Qué tipo de proveedores voy a tener que tener para yo obtener esta materia prima? ¿Voy a establecer una relación estratégica con alguno de ellos a largo plazo? ¿Hay algunos de ellos que cumplan los requisitos de calidad que los insumos que yo necesito o requiero deben tener, ¿sí? Para que este producto o servicio obtenga naturalmente esos estándares de calidad que yo espero? Dentro de todo esto, ¿será posible también analizar esquemas, ya sea de financiamiento o bien de precios claros y previsibles respecto a las materias primas e insumos que yo voy a adquirir? ¿Puedo establecer una relación de largo plazo con el proveedor de manera tal de asegurarme no solamente criterios de calidad, sino también previsibilidad sobre los costos que van a tener esas materias primas? Y por otro lado, todo lo que voy a adquirir, ¿efectivamente lo puedo guardar en un momento de tiempo determinado o por un momento de tiempo determinado? Ejemplo, supongamos que yo quiero adquirir, y volvamos al ejemplo de un producto de tipo, en este caso fundamentalmente los perecederos, ¿sí?
todo lo que es el sector alimenticio. En donde nosotros, por ejemplo, si tenemos una panadería o un negocio de similares características, nosotros podemos establecer una relación de tipo estratégica de largo plazo con un proveedor determinado, ¿sí? Asegurándonos precio de la materia prima y naturalmente la calidad de la misma. Pero supongamos que nosotros arribamos a un acuerdo, ¿sí? Ahora, si nosotros efectuamos un pago inicial, por ejemplo, en el momento cero de comienzo del presupuesto, para asegurarnos un precio específico, ¿sí? Nosotros podremos no recibir la mercadería por esa cantidad que nosotros estamos adquiriendo en ese momento cero, ¿sí? Sino que establecemos pautas con el proveedor. ¿Para qué? Para que esa materia prima llegue a la organización en periodos predefinidos de tiempo. Es decir, supongamos que yo voy a consumir por mes, no sé, 1000 kilos de harina, por decir un valor estimativo. Si yo con el proveedor ya pacté que le voy a comprar 10.000 kilos de harina, ¿sí? O 12.000 para hacer un número redondo, por todo el año, y ya le pagué la mitad, y la otra mitad se lo voy a pagar de acá a 3 meses, por supuesto que esos 12.000 kilos de harina yo no los voy a recibir en mi establecimiento, ¿sí? En el momento cero. Yo puedo establecer con él acuerdos para que esa harina llegue a mi organización cada determinada cantidad de tiempo, es decir, una vez por mes o 2 veces cada 15 días, por ejemplo. ¿Por qué? Porque naturalmente puedo no tener las condiciones óptimas para que esa materia prima o ese insumo permanezca dentro del establecimiento. Puedo no tener el espacio físico suficiente para que esa materia prima permanezca en el establecimiento, ¿sí? De modo tal que con eso yo me aseguro que mi inventario va a encontrarse adecuadamente gestionado, ya que voy a estar contando con los insumos en los momentos en los cuales yo necesito afectarlo a la producción. Y por supuesto, utilizando al máximo mi capacidad de almacenamiento de los insumos y materias primas que requiero. Como también, y no es un análisis que lo hagamos en este presupuesto, pero es necesario tenerlo en cuenta naturalmente, lo que voy a tener que destinar como espacio físico, por ejemplo, para el producto efectivamente terminado, ¿sí? En el caso de una panadería, será, por ejemplo, el producto pan, una vez que termina de ser cocido o cocinado, va a estar disponible en el local de ventas, ¿sí? No va a tener que estar